Vale, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la orgonita. Vamos a explicar un tema que, bueno, ya la gente lo está empezando a preguntar mucho, de que cómo se llama la orgonita, por qué están cambiando el nombre de la orgonita, qué es orgonita y qué no es orgonita. Bueno, pues vamos a explicarlo, que parece una obviedad, pero bueno, vamos a hacer una pequeña explicación. Para empezar vamos a explicar un poquito, la orgonita básicamente es esa mezcla de resina, viruta de aluminio, o también pueden ser de otros metales, y cuarzo en su interior, ¿vale? Eso es la resina, la orgonita, básicamente. Bueno, la orgonita, ¿quién descubre la orgonita? ¿O quién son los primeros en usar la orgonita para contrarrestar las operaciones de las antenas de control climático y de control mental? Bueno, las primeras personas que lo descubren son Don Croft y su mujer Carol Croft en la década de los años 90. Son los primeros en desarrollar estos aparatos y en utilizarlos para este fin. Hay que decir que ellos, cuando desarrollaron la orgonita, también desarrollaron una serie de dispositivos, como por ejemplo el Cloudbuster, como por ejemplo una serie de orgonitas tácticas, es decir, son orgonitas pero que tienen pequeñas variaciones en su manera de ser fabricadas. Y también algunos inventos más, como el Terminator Zapper, que es un aparato que sirve para la salud. Es una variación del Zapper de Udaclar y es un aparato sencillo, pero bastante eficaz para eliminar parásitos que puedas tener en tu cuerpo. También tienen algún invento más, como el Sucur Poch, y bueno, y algunas variaciones de los tumbatorres de orgonita que le hicieron algunas modificaciones con diferentes, fabricándolos de diferentes formas. Bueno, ellos son los inventores originales. ¿Y cómo sabían ellos que la orgonita funcionaba? Bueno, pues esto es muy fácil de explicar. Hay que decir que ella, Carol Croft, tiene lo que se conoce como sensibilidad extrasensorial, es decir, es capaz de percibir las energías sutiles. Esta capacidad le hace poder percibir la energía de la orgonita, le hace poder saber si una orgonita está correctamente construida y también le hace poder saber si cuando tú rodeas una antena con orgonita has desactivado la antena de esas operaciones de control climático y de control mental. Si una persona no tiene esta capacidad, esta percepción sensitiva, pues no puede saber todas estas cosas, pero sí puede usar la orgonita, lógicamente. Hay que decir que Don Croft, por ejemplo, su marido, él no tenía esa capacidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a explicar un poco por qué hay algunas personas que están cambiándole el nombre a la orgonita y a qué se debe esto y de por qué esto ha sucedido. Porque veo que hay mucha gente que no lo sabe. Mira, básicamente cuando Don Croft y Carol Croft inventaron todos estos dispositivos, los compartieron con el mundo a través de un foro de internet que se llamaba Etheric Warriors. Es un foro donde se compartía esta información. Este foro a día de hoy ya no se encuentra operativo, ha desaparecido de la red, ya no está, porque Don Croft falleció hace unos años en un accidente aéreo y desde su fallecimiento pues el foro se eliminó. Sin embargo, pues han quedado muchos, su mensaje pues ya se ha extendido, ¿vale? Que era el objetivo de ese foro. Bueno, hay que decir que cuando ese foro se abrió hace ya, bueno, pues unos años, en el año 2005, 2006, 2007, en ese foro entraron gente de todos los países del mundo, entre ellos un español. Esta persona era un gran seguidor de Don Croft y, bueno, pues aprendió todo de él sobre la orgonita y sobre todos los dispositivos. Y él hacía, pues, absolutamente todo lo que Don Croft le indicaba y apoyaba a Don Croft en todas sus argumentaciones. Hasta que un buen día sucedió que sencillamente, pues, hubo una pequeña, por así decirlo, diferencia de opinión y ya, pues, esta persona dejó de llevarse bien con Don Croft. Digamos que se distanció. No vamos a entrar en explicar los motivos de esa pelea, porque eso ya excedería la explicación de este vídeo, pero sencillamente hubo un distanciamiento. Entonces esta persona empezó a dejar de creer en una serie de cosas que antes creía, por así decirlo, y para él empezó a decir que ya los Cloudbuster no funcionan, cosa que hemos explicado en este canal y demostrado que sí que funcionan, que ciertos dispositivos de orgonita táctica que fabricaba Don Croft tampoco funcionan y que lo único que funciona es los tumbatorres de orgonita, pues fabricados como decía Don Croft. Pero para distinguirse de Don Croft, como ya no se llevaban bien, llegó hasta el punto de querer incluso cambiarle el nombre a la orgonita. Y se le puso otro nombre.
Y eso sucedió hace ya bastante tiempo, no es nuevo lo de cambiarle el nombre a la argonita. Estamos hablando de algo que sucedió hace ya casi 10 años o más, ¿vale? Bueno, realmente esta persona que le cambió, él no tiene esa capacidad sensitiva. Él no es capaz de sentir la energía de la argonita. Y él lo que hizo fue desarrollar una teoría científica, entre comillas, pero ahora vamos a ver que no es científica en realidad, sobre cómo él cree que funciona la argonita. Bueno, pues básicamente, una teoría relacionada con los electrones, que realmente se basa en nada, sencillamente es una teoría que tú lanzas ahí, pero no la puedes comprobar porque no tienes la capacidad sensitiva para comprobarla, ni tampoco tienes el instrumental necesario para verlo, ni has hecho los experimentos para comprobar que eso es así. Sencillamente es una teoría que tú lanzas. ¿Por qué esta teoría es incompleta o falsa? Pues por una razón muy sencilla. Dentro de la orgonita intervienen en su fabricación y en su manera de trabajar lo que se conoce como energías sutiles. Son energías que están en el cuerpo humano, que están en la naturaleza y que la ciencia no contempla. Según la ciencia, ni tiene aparato para medir estas energías, ni la contempla su existencia. Por lo tanto, si tú tratas de explicar desde un punto de vista científico algo que la ciencia no contempla, pues lógicamente no lo vas a poder explicar. Sería una explicación incompleta. Además de eso, hay que decir que como esta persona no tenía la capacidad sensitiva ni los aparatos necesarios para medir nada de esto, se basa sencillamente en su especulación, en su criterio personal. Además, es un criterio personal que viene también apoyado por el rencor, digamos. Una vez que me dejo de llevar bien con cierta persona o me distancio, pues digo que, pues ya lo que esa persona decía no funciona. ¿Por qué sabemos que estos aparatos realmente sí funcionan? Bueno, el Cloudbuster, entre otras cosas, lo hemos demostrado aquí, y las orgonitas tácticas, como los santagranadas de orgonita y las pipas de tierra de orgonita, pues sabemos que funcionan porque Carol Clough las ha podido testar. Ella sabía, podía percibirlo, por lo tanto, tenía un elemento para poder saberlo, cosa que otras personas no tienen. Bueno, hay que decir que sencillamente esta persona, pues nada, le quiso cambiar el nombre de la orgonita hace ya muchos años, y nada más, dejó de estar muy activo en las redes sociales, pero a día de hoy ha contactado con algunos informadores, algunas personas que no sabían nada de la argonita o que solo sabían muy poco, que no conocen quién es Don Croft, y les ha hecho creer que él es el inventor de la argonita y que hay que llamar a la argonita como él dice, y que hay además que creer en su explicación pseudocientífica, porque no es científica, está basada más bien en la fe que en la experimentación y en la comprobación empírica, porque la ciencia se basa en la comprobación. Si tú no tienes los medios para comprobarlo porque no tienes esa percepción extrasensorial, no puedes comprobar que lo que estás diciendo es verdad. Por lo tanto, no es científico, es más bien basado en la fe, esa explicación. Bueno, pues el caso es que les ha hecho creer a estas personas, que no sabían nada, que hay que llamar a la orgonita con otro nombre que parece un trabalenguas, que además es bastante ridículo y que además realmente responde a una teoría falsa sobre su funcionamiento. Y estas personas, al no conocer quién es Don Croft, pues simplemente se lo han creído y lo han repetido y bueno, pues sencillamente lo están difundiendo de esa manera. Entonces nada, esta es la historia de la orgonita. ¿Qué más tenía que decir? Bueno, pues básicamente, ¿qué más tengo que decir? Pues vamos a ver, yo personalmente no he conocido a Don Croft ni Carol Croft, pero sí he conocido gente que tiene esa capacidad sensitiva y he podido hacer algunos experimentos con ellos y me han corroborado que efectivamente algunas cosas sobre la orgonita que, lógicamente, que tienen esa capacidad de percibir la energía y que además dentro de la energía intervienen energías sutiles. Hemos hecho una serie de experimentos y estas personas me lo han corroborado. Entonces, si tú no tienes esta capacidad sensitiva ni no conoces a nadie, basas sencillamente todo vas a ciega, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo basas en tu experiencia, tu experimentación o en tu creencia. Y bueno, básicamente es simplemente eso. Toda esta historia de querer cambiar el nombre a la orgonita viene dada por una cuestión de rencillas personales, de egos, de querer atribuirse el mérito de algo que no has descubierto y de elucubrar además teorías de funcionamiento que ni siquiera son verdad. Pero bueno, al final el nombre que le pongas realmente da lo mismo, ¿vale? Lo importante es que lo fabriques correctamente y que lo repartas, porque algunas personas están más preocupados en cambiarle el nombre que en fabricar y repartir. Bueno, aclarada esta duda, ya a toda la persona que me pregunte, pues simplemente le enviaré a este vídeo y ya está, porque es que mucha gente me está preguntando eso, ¿no? Que si hay que llamarlo de una manera o de otra, que al final para lo único que sirve es para generar confusión, ¿vale? La orgonita, si está bien hecha, funciona.
tanto si le echas la mezcla de viruta de aluminio, resina y cuarzo. Si le pones algunas bobinas de cobre también funciona. Si le cambias los cuarzos también funciona. Es decir, puedes poner distintos tipos de piedra, y esto lo explica Carol Croft en su libro. Y hay que decir también que la orgonita, según tú la fabriques, depende de lo que le eches y depende también de la energía que haya alrededor en el momento en el que se está fabricando, se puede cargar con buena o mala energía. Hay muchas maneras de fabricarla, ¿vale? Y Don Croft siempre decía que incluso la orgonita fabricada y cargada con peor energía sirve para desactivar antenas de control climático. Todo depende de la aplicación que le quieras dar, ¿de acuerdo? Porque también se pueden fabricar orgonitas para sanación, pero para eso ya tienes que tener una serie de conocimientos.